que es preparado en cientos de bares de distintos lugares del planeta. A pocas cuadras de la Basílica de Santa Rosa se ubica un bar histórico de la ciudad que vivió de cerca los primeros tiempos de una bebida muy típica para todos los peruanos. Pisco es un vocablo quechua que se habla acá, que es idioma oficial del Perú, y quiere decir pájaro avecilla, pajarillo. Pisco es el producto obtenido de la elaboración de mostos frescos producidos de uvas pisqueras en los valles costeños de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Sama, Caplín y Locumba del departamento de Tacna. ¿Cómo se hace el pisco? Muy sencillo, el pisco es un proceso de fermentación de un vino que se cosecha con unas uvas extremadamente maduras, porque tenemos una particularidad muy especial acá en la costa del Perú. No llueve nunca. Al tener mucho sol, evaporan su agua, concentran mucho azúcar. Alcohol es un producto obtenido de la destilación de azúcares en el mosto. El pisco es el ingrediente principal de un trago que ya era preparado durante la segunda década del siglo XX, cuando un estadounidense afincado en Lima comenzó a aplicar los conocimientos de coctelería que había incorporado en su país de origen. Victor Morris, un norteamericano que trabajaba en una mina a 4.000 metros de altura, baja a Lima y pone un bar. Y pone por primera vez pisco sour, como un menú, una receta. Este se llamaba el bar del gringo Morris. Después, la historia va llevando que el Mauri lo que hace, lo convierte en popular el trago. Al cerrar el bar Morris en 1933, algunos de sus camareros pasaron a trabajar en el tradicional bar del Hotel Mauri, uno de los puntos de encuentro más selectos de la época, y continuaron preparando allí el pisco sour. El pisco sour que voy a preparar nace aquí, en este mismo lugar. Tuve esa satisfacción de preparar el pisco sour por año 1930. Estos mismos vasos son de esa época todavía, los conservo por tradición. Este es el pisco, 3 medidas, 3 de pisco, y el jarabe de goma, jugo de limón, fresco, del día tiene que ser, la clara de huevo. Hielo a gusto. Históricamente, tanto los peruanos como los chilenos se atribuyeron a haber sido los verdaderos creadores del pisco sour. Aunque en cada país se prepara con una diferente receta, ambos se consideran dueños exclusivos del privilegio. Nuestros vecinos no tienen el pisco, tienen el agua ardiente. Es un pisco que quema fuerte, como la caña que llamamos nosotros acá. Es el pisco de ellos. Es muy diferente al pisco de nosotros. Yo atiendo continuamente a muchos clientes chilenos. Hace 3 años vino un grupo del Congreso, periodistas. Ellos trajeron su pisco y su limón, que parece una lima que es para nosotros, ¿no? Lo preparé el pisco sour con el pisco de ellos y le preparé el pisco sour con el pisco de nosotros. Yo los di encantados, lo tomaron y todos se fueron. A mí me gusta más. Ese es el pisco de nosotros. ¿Cuáles son los argumentos que esgrimen ellos para decir que el producto se llama pisco? Y me lo han dicho a mí, una persona muy inteligente, un hombre muy preparado, un profesor universitario, que dice que producían un aguardiente y lo mandaban desde Coquimbo al puerto de Pisco para vender. Por eso se llamaba pisco, porque lo mandaban a Pisco. Hay que informarle al profesor que las denominaciones son de origen, no de destino. Está muy equivocado. La disputa al respecto del verdadero origen del pisco sour se mantiene hasta el día de hoy. Están quienes son capaces de exponer acaloradas defensas sin ninguna duda acerca de a quién corresponde la titularidad del trago. No estamos discutiendo nosotros si nuestros queridísimos amigos y vecinos del sur producen o no producen un aguardiente. No estoy discutiendo si el de ellos es más rico o el mío. Te regalo el argumento. No discuto si quién produce más. Ya, pues tú produces más. Yo estoy discutiendo que el tuyo no se llama pisco, el mío sí se llama pisco. Ese es mi argumento.